Bueno, pues en esas máquinas recreativas, en esos arcades, como decían, creo que incluso muy principios de los 80 surge la leyenda urbana, que es el territorio de Santi Camacho, del Polybius. Pues si de estos encargos que me haces tú de vez en cuando, este ha sido de los más complicaditos. He tenido que recorrerme buena parte de la red, echar mano a libritos de leyendas urbanas y hasta contactar con algún amigo de Santi de Allende los Mares. Alguno que ha hecho la tesis sobre el Polybius. Efectivamente. Y hay mucha leyenda urbana, de hecho casi todo, absolutamente casi todo lo que se puede leer en internet entra dentro de esa categoría, pero hay algún puntito verídico que diremos al final. La leyenda del Polybius surge en 1981 y habla de que en un suburbio de Portland, Oregón, aparece una máquina, una misteriosa máquina, que automáticamente en los recreativos del lugar empieza a generar verdaderos fans, verdaderas colas interminables de gente que iba allí para jugar. Pensemos que el mundo del videojuego para los más jóvenes era muy diferente. Nadie, absolutamente nadie tenía una consola en casa. Había que acudir a los bares, a los recreativos, a echar la moneda de 5 duros, 25 pesetas, que a veces era la paga semanal de un chaval de la época, y era la única oportunidad que tenías de jugar a aquellos aparatos fascinantes y muy nuevos en aquella época. Pues el Polybius parecía algo revolucionario. Eran gráficos vectoriales, la nave era una nave que no se movía, sino que era el escenario el que rotaba a su alrededor. Todo aquello pues era una auténtica novedad. Podría parecer muy inocente en el tecnológico de ahora, pero en aquel entonces pues debió de causar sensación. El problema eran los efectos secundarios. Y mareos, convulsiones, vómitos, pérdida de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, amnesia, ataques epilépticos, pesadillas, depresión y, a veces, suicidio. Claro, si encima rematamos la historia con que también había hombres de negro que iban a los encargados de los recreativos a hacerle preguntas precisamente sobre los chavales que jugaban, que incluso anotaban las puntuaciones de los récords, quién sabe para hacer qué investigaciones, pues tenemos una leyenda urbana redonda. Hasta aquí, digamos, la parte ficticia o la parte que ha trascendido a la red. De hecho, hay gente que dice haber jugado a Polybius en los 5 continentes. La verdad es que es una de estas bolas de nieve que ha ido creciendo. Sin embargo, en Estados Unidos sí que hay trazas de que algo pasó. Hay localizados testimonios, y cualquier cosa que salga de esos, digamos que entre dentro de la leyenda urbana, concretamente en 3 localidades muy concretas. De hecho, los que han investigado esto hablan de que si hubo un Polybius, tan solo hubo como mucho 4 máquinas. 4 máquinas en total. Lo que lo hace más misterioso. Lo que lo hace, efectivamente. 2 de ellas en las localidades de Greenham y Portland, en Oregón, y otras 2 en un pueblito que se llamaba Okeene, o que se sigue llamando, en Oklahoma. En ningún gran centro de población, ni en Nueva York, ni en Chicago, ni en San Francisco, ni en Miami, sino en sitios, digamos, bastante remotos. En esas localidades, los que han ido allí a investigar, se han encontrado con que hay varios testimonios de gente que afirma haber jugado al Polybius, que afirma haber tenido los efectos secundarios raros y que incluso entre ellos había encargados de salones recreativos que recuerdan perfectamente la máquina y que recuerdan perfectamente el tema. A raíz de ahí, de todas formas, se ha generado un efecto bola de nieve increíble. El sonido que acabamos de escuchar procede de una recreación del Polybius. Hay mucha que no es real tampoco. No, hay mucha gente que efectivamente se afirma, es que he jugado al Polybius en internet, hay un Polybius que te lo puedes bajar y que incluso está la ROM por ahí, que si la metes en un emulador, en fin, funciona. Todo esto es una creación muy posterior. El Polybius original decían que estaba fabricado por una empresa igualmente misteriosa que se llamaba Sinneslöschen, que en alemán quiere decir pérdida de los sentidos.
Para aumentar el misterio, hace unos años surge en la palestra un individuo misterioso, porque tampoco nadie le ha podido entrevistar en persona, pero sí que ha aparecido en diversos foros de internet y en diversas páginas especializadas, sobre todo en videojuegos, dando su testimonio, diciendo llamarse Ed Rottenberg y haber sido parte del equipo desarrollador del Polybius. Las entrevistas que las he leído de Ed Rottenberg da tal cantidad de detalles que si es un fake, si es un fraude, la verdad es que es elaboradísimo, porque el tipo ha desarrollado una historia tremendamente coherente y sobre todo poblada por muchos detalles pequeños. Según él, ellos trabajaban para una empresa de videojuegos mucho mayor, eran una empresa de videojuegos independiente y directamente seguían instrucciones de hacer un juego con determinadas características. Cuando en uno de estas localidades murió víctima de un ataque epiléptico una de las personas que jugaron, fue cuando decidieron retirar a toda marcha aquella máquina de allí. Realmente eso tiene cierto fundamento, no está muerta, que no está ni mucho menos comprobada, pero sí que por la misma época la compañía Atari sacó un juego que se llamaba el Tempest. El Tempest tiene un aspecto muy similar. Tenía que ser Atari. Sí, tiene un aspecto muy similar a lo que se dice del Polybius, y generó, y esto sí que está documentado, múltiples ataques de epilepsia entre los que lo jugaban, mareos, vértigos, etcétera, etcétera, porque era un entorno tridimensional que la gente tampoco estaba acostumbrada. A lo mejor con la cultura de la consola y del videojuego que hay ahora, la gente no tendría los mismos efectos, pero en aquel momento era algo muy novedoso y mucha gente sufrió esos efectos secundarios. Y fíjate que hablando de Atari, también es curioso que en aquella misma época Atari tenía un contrato con el gobierno de los Estados Unidos para desarrollar una serie de software, entre comillas, educativo, que nunca se averiguó en qué consistía. Sí se supo una parte de él. Por ejemplo, se supo que Atari desarrolló un simulador del tanque Bradley para que los soldados que iban a funcionar con ese tanque, que iban a operar en el campo de batalla, pues antes de hacer sus prácticas con un tanque de verdad, el consiguiente peligro y poder dañar el aparato, pues se entrenasen con este simulador del tanque. De ese contrato con el gobierno de los Estados Unidos es lo único que ha trascendido. El resto de los programas que se desarrollaron eran secretos, y quién sabe si uno de ellos se llamaba Polybius. En fin, como siempre, magistral, Santi Camacho. Ahora con esto hemos desentrañado ya, por fin, es que nos inundaban con el tema Polybius. ¿Os acordáis de que uno de los tanques llegaba a tener el propio, en la sala de recreativos, uno de estos juegos de tanque, llegaba a tener el propio mando del tanque? ¿Te acuerdas de eso, Santi? Dos palancas. Dos palancas. Con cada una controlabas una oruga del tanque. Exactamente. Que eran como muy avanzados para su época. Yo estoy seguro, hay gente que ha jugado al Polybius, estoy seguro que... No. Es que... Ahí está ya. Hemos echado la moneda. Yo pensaba que iba a haber gente que lo iba a decir, Había una historia, además, dentro de la leyenda urbana esta, había una historia que era increíble, que era que además te mandaba mensajes subliminales que decían: obedece, no tengas imaginación, ahora sométete. Tú has contado la leyenda urbana, y algunas de esas trazas de leyenda urbana y pura y dura son, en determinados momentos de Guerra Fría, de inversión tecnológica, perfectamente creíbles. Y la leyenda urbana, que tiene que tener sustrato para ser creíble, y tú lo cuentas y depende en qué grupos sociales se cree perfectamente. Hay una leyenda urbana de videojuegos también fascinante, que como no está comprobada, es leyenda urbana y como tal la vamos a tomar, que dice que determinadas puntuaciones de determinados juegos pasan directamente al gobierno de los Estados Unidos, y si alguien es muy bueno, pues contactan con él. Es buenísima esa leyenda urbana. Sí, contactan con él. Entonces tendría que para hablar de piloto un de heavy, determinados aparatos, o para entrenarle como comando de operaciones especiales o cosas por el estilo. Un heavy de mi infancia que había en Vitoria, se tendría que haber sido fichado por el ejército ya, porque era el auténtico campeón con mechero
Pero eso, heavy, con mechero había en todos los recreos. Ya, pero oye, con todo el cariño para los heavies, pero es que había uno que hacía lo del mechero. Oye, que yo era heavy cuando tenía pelo, no pasa nada. Por eso, pero si no estoy diciendo nada malo, qué manía. Pero que hacía aquel truco tan español de con el mechero, lo del famoso juego que fue el de Olimpiadas 84, que fue como otra fase en el mundo del juego. Y había puntuaciones que eran estratosféricas, increíbles. ¿Y quién no imitaba al heavy con el mechero? Todo el mundo. ¿Qué dice la gente? 7640 y la página web de cadenaser.com. Mira, María José nos dice que en un capítulo de Los Simpsons sale la máquina de juego con un rótulo donde dice propiedad del gobierno de Estados Unidos. José Orobio dice, buenas madrugadas, con respecto a los videojuegos, me acuerdo de haber jugado la primera versión de Doom, juego de tiros con mucha cantidad de sangre gratuita y todo lo relacionado. Ese día cambió mi vida. Lo usé unas pocas veces ya que me producía una sensación de que me perseguían, inclusive me ponía a sudar frío, me mareaba, un mal rollo de los buenos. Pues con respecto a los relojes digitales nos dice Joshua que él lleva usando relojes digitales desde los 80 hasta hoy, y no por moda, sino porque son más baratos y exactos. Sí, pero es curioso, ¿no? Porque vuelven estas modas, porque este revival y algunas cosas será motivo para nuestra sección Nostalgia, que ha tenido un gran éxito, un gran eco, y como siempre decimos, podéis proponernos cosas que sean origen de leyenda urbana. ¿Os acordáis de las bebidas, no? Leyenda urbana, y ahora el videojuego, que habrá más, porque del mundo del videojuego hay mucho que contar, desde luego. Decía Níker, uno que dijiste tú hace unas semanas que habías jugado, que se parecía al Polybius, cree un amigo que puede ser el Missile Command, que también se manejaba con un mando de forma esférica, que el juego había que proteger 6 ciudades de 2 misiles que caían del espacio, era muy simplón. No tenemos tiempo, bueno, simplón según como se mire, yo no me pasaba en la primera pantalla. Con los gráficos, que eran muy básicos. Bueno, pues luego que nos den más datos, porque seguro que siguen llegando a cuentagotas. Repetimos que estamos la próxima semana en Granada, en radiogranada.es para más información, y que vamos con Fassman. Increíble entrevista y un hecho muy dramático. Ha ocurrido aquí al lado, dramático y extraño, vamos a contarlo.